Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a ver esta tarde un trocito de una reflexión acerca de un personaje curioso de la Biblia, del Nuevo Testamento concretamente, del que se sabe poco, pero que se sabe algo muy bonito y muy importante. Vamos a hablar del buen ladrón, lo que se conoce como el buen ladrón. ¿Qué se sabe? Pues mira, las únicas referencias históricas que se tienen de este personaje son las que aparecen recogidas en los evangelios, y son muy escasas, pues solamente conocemos un diálogo corto que mantuvo con Jesús y con su compañero, el mal ladrón, que estaba pues con Jesús y con él en la cruz. Para empezar, tenemos que dejar claro que estos dos personajes que estaban crucificados junto a Jesús no eran dos ladrones solamente. Los romanos no crucificaban a nadie por robar. El significado de ladrón en griego es keptes, un ladrón sin más, alguien que roba. Mientras que la palabra que se utilizó para definir a estas dos personas, a estos dos malhechores, fue la palabra lestes, que tiene una connotación de violencia. Es alguien que asalta violentamente. Como os decía, los romanos no crucificaban a nadie por robar, porque tenían un código que determinaba, que ordenaba devolver lo robado. Y si el ladrón no podía devolverlo porque no tenía dinero, porque se lo había gastado, por lo que fuera, había que venderlo como esclavo. Con lo cual, la persona que había sufrido el robo probablemente recuperaba más de lo que le habían robado. Y era un modo, además, de tener mano de obra barata. Así que eso les parecía más justo y más beneficioso que mandarlos a la cruz. A la cruz se iba por delitos de sangre. Barrabás, por ejemplo, que estaba también formando parte de este pasaje del Evangelio de la Pasión del Señor, era un lestes también. Era un hombre violento, revolucionario, que pertenecía al partido político de los celotes, que era un partido político pues, que oponía resistencia al gobierno romano, y bueno, pues la oposición que hacían, pues la hacían con todo tipo de violencia. Era un partido terrorista. Vemos que en un momento dado, porque no se sabe muy bien qué ocurre, pero vemos que en un momento dado este personaje reconoce la santidad de Jesús. Ve que en ese hombre había algo santo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que le hace a él reflexionar y sentir de pronto que estaba frente a Dios. Uno de ellos le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondía: ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros, en verdad, estamos aquí merecidamente, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho, pero este no hizo mal alguno. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este es el trocito, el escaso diálogo que tenemos del buen ladrón. Pero ¿qué más sabemos? Vamos a situarnos. Estamos en el Gólgota, un lugar que los romanos utilizaban, al que iban para hacer las crucifixiones, cuando tenían que crucificar a alguien. Era un lugar que estaba en el exterior de Jerusalén, La ciudad estaba amurallada, y entonces fuera de las murallas estaba este lugar no demasiado alejado. Y ahí estaba Jesús, en la cruz, con los dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha.
Sabemos que una parte importante de la población de Jerusalén había seguido al Nazareno durante todo su camino con la cruz. Había estado presente en aquel juicio tan curioso que le hicieron, por llamarlo de alguna manera, y después le habían seguido hasta el Gólgota. Así que había muchas personas allí. Primero porque era un personaje curioso, muy conocido, y por otro lado porque probablemente pues aquello les debía parecer como un espectáculo y la gente, pues por morbo, debía estar allí, probablemente en otras crucifixiones también. Sabemos que la mayor parte de las personas que estaban viendo aquello se estaban burlando de Jesús, especialmente los magistrados, los fariseos, los soldados romanos. Claro, Jesús había estado diciendo, predicando y diciendo por las sinagogas y por todas partes que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que Él era Rey. Lo dijo en el mismo juicio, ¿no?, frente a Pilato, y que su reino no era de este mundo. Y entonces ellos, claro, estaban viendo allí una persona completamente vencida, una persona destrozada, deshecha, llena de heridas, llena de sangre, llena de pues, apaleada y hecha una pena, ¿no?, vejada y humillada. Y bueno, pues probablemente el pueblo se contagiaba, ¿no?, de todo aquello. A mí me parece que cuando un grupo de personas se unen para ponerse frente a otra, se contagian unos a otros, porque eso les une a ellos entre sí, y les sitúa en el lado de los buenos, ¿no? Vemos en el trabajo cuando un grupito, entre los adolescentes y entre los mayores, ¿no?, cuando un grupito pues se mete, hace un poquito de bullying o critica o tal a otra persona, vemos cómo se contagia el ambiente, ¿no?, cómo entra todo el mundo a reírse y tal. Imaginaos lo que debió ser aquello en la situación que estaban viviendo con Jesús, completamente destrozado, sin ninguna posibilidad de que se recuperase, porque además Jesús estuvo callado. Jesús solo habló un poquito al principio, pero no tenía ningún sentido que hablara y él lo sabía, porque la decisión estaba tomada y dijese lo que dijese, ni le iban a escuchar, ni iba a cambiar nada. Así que estaban frente a un hombre hecho trizas y que además estaba como muy humillado porque le habían escupido, le habían abofeteado, le habían dado una paliza tremenda. En fin, la situación era pues eso, de una persona completamente deshecha que no tenía para nada el aspecto de un rey, ni del Mesías, por supuesto, que esperaban ellos. Pero algo debió ver este hombre, este malhechor en Jesús, cuando de pronto le dice, le defiende, hace una confesión en toda regla y le pide que le lleve a su reino. A veces las conversiones surgen de pronto, cuando una persona tiene más o menos abonado el campo, ¿no? A veces de pronto algo ocurre que te hace pues ver la fe, tener fe y ver de pronto, ¿no? Y este hombre pues eso, reconoció la santidad de Jesús, vio que Jesús era un hombre santo, que no blasfemaba, que no insultaba. Probablemente él había estado viendo otras crucifixiones, estaba viendo su propio comportamiento, estaba viendo el comportamiento de su compadre, digamos, de su compañero, el que estaba allí con él, que estaba blasfemando, que estaba insultando, que estaba pues, pidiendo clemencia como podía, rebelándose. Y bueno, pues él vio que la actitud de Jesús era otra. Porque seguramente no fue solo que la situación le pareciera injusta, ¿no? No fue solo que creyera que Jesús no merecía aquel castigo. Vio algo más.
vio mucho más. Por eso hizo aquella confesión en toda regla. Nosotros merecemos este castigo por lo que hemos hecho. Probablemente, estando frente a Jesús, que es la santidad, sintió que la conciencia le acusaba. Y recordó todo lo que había hecho y se vio frente a sí mismo a las puertas de la muerte. Y probablemente se preguntó si había tenido sentido todo lo que había hecho. Tanta lucha por el dinero y por el poder y por tal y por cual, para al final terminar así. Seguramente conocía a Jesús con seguridad, como lo conocían todos, y todos sabían, sin excepción, que estaba en la cruz por señalar a los fariseos y a la clase sacerdotal, que no había hecho ninguna otra cosa. Probablemente le había oído hablar, había estado presente en algún momento, en alguna curación, de endemoniados, en alguno de sus sermones, y probablemente había oído hablar de aquel rabí al que todos seguían, porque hablaba como el que tiene autoridad y porque sus palabras tenían como un eco de eternidad. Habían visto que era un buen hombre y que además era un hombre sencillo, que andaba de un sitio para otro predicando un reino nuevo, curando enfermos, liberando endemoniados, hablando de amor y de perdón y de misericordia. Todos habían visto que Jesús pues vivía con humildad, sin ostentación, vistiendo con ropa sencilla, no como los fariseos y la clase sacerdotal que buscaban los primeros puestos, que gustaban de ser llamados rabí, maestros de la ley, que se vestían con ropa lujosa. Pero sobre todo debió ver su comportamiento en la cruz. Vio su mansedumbre, vio que no se revolvió contra quienes le ofendían, que no insultó, que no maldijo. Vio su fortaleza también, no suplicó clemencia a Jesús en ningún momento, ni se quejó. A pesar de la tortura, ¿no?, tremenda a la que le sometieron. Y además, había oído cómo pedía perdón a Dios por aquellos que le estaban matando. Probablemente, con seguridad, porque estaba a su lado, le había oído decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Claro, eso, en un momento aquel, ¿no?, de tanto sufrimiento, no lo dice cualquiera. Y probablemente, pues dejó que todo aquello le calase, y entonces mira a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y no le dice: ayúdame, socórreme, sálvame, sino: acuérdate, tenme presente. Y además se dirige a él llamándole por el nombre. Dice Jesús. Dimas llama a Jesús por su nombre, que significa Yahvé salva, Salvador. Dimas había visto al Salvador. Cuando le nombró, estaba reconociendo que estaba frente a Dios. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, que había callado durante todo aquel proceso, había callado ante las preguntas, los insultos, las provocaciones, los golpes, ahora habla. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquellas palabras
concedieron a Dimas mucho más de lo que había pedido. Dimas solo le había pedido un recuerdo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Un recuerdo cargado de necesidad, es verdad. Pero Jesús le da mucho más, le da el cielo. Porque vio en ese acuérdate de mí una necesidad mucho mayor que la de ser recordado. Acordarse de alguien es llevarlo contigo en tu interior, cargar con él, llevarla en ti, integrarla en tu ser. Por eso las personas que se aman se recuerdan continuamente. Claro, tienen integrada a la otra persona. No son dos. Jesús sabía que aquel acuérdate de mí en realidad era un llévame contigo. Llévame donde tú vas. Porque donde tú vas, que es tu reino, que es lo que Jesús había dicho, se puede ser santo. Se puede ser como eres tú. Sácame de este lugar de pecado y de muerte y llévame a tu reino, donde allí podré ser como eres tú. Y Jesús lo convierte en el primer santo. Fue el primer hombre en entrar al paraíso, en ir al cielo. Y además fue canonizado por el mismo Jesucristo, porque los demás santos, todos los santos que conocemos, han sido canonizados por la Iglesia. Pero a él le canonizó Jesús. Automáticamente, en cuanto oyó sus palabras, le dijo, en verdad te digo, en verdad, créeme, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le salvó a Dimas su conversión en los últimos minutos de su vida. Y Jesús perdona toda una vida de pecado, de violencia, de asesinatos, de sangre probablemente, y le perdona sin condiciones. Dimas encontró la vida en aquella cruz. Y bueno, pues esa es, yo creo que la lección más importante que podemos aprender. Primero, que el Señor nos está dando oportunidades hasta el último instante de nuestra vida. Que podemos encontrarnos con Él y optar por Él y elegirle en los últimos instantes de nuestra vida y seremos salvados. Nos dice también esta situación que no nos salvan las obras. Las obras, las buenas obras, se hacen porque hay que portarse bien, ¿no? Porque buscamos la santidad, porque es bueno buscar la santidad. Porque está en el ser humano, pues, buscar la excelencia siempre en todo. Y más en sí mismo, en uno mismo. Y porque queremos agradar a Dios, los cristianos, parecernos a Él. Pero lo que realmente nos salva es la fe. Claro, es creer. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, siempre decía, iba a hacer una curación, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Qué quieres de mí? ¿Crees que puedo hacerlo? Tened fe, tened fe. Salid de esa coraza que tenéis ahí en la cabeza, de prejuicios y de historias, poned el corazón blandito y dejad que Dios actúe y os salve. Ese es el camino. Ese es el camino. Bueno, pues lo dejamos aquí porque no hay mucho más que decir de San Dimas, que ni siquiera sabemos si se llamaba Dimas. La tradición le ha puesto ese nombre y creo que en algún evangelio apócrifo aparece como Dimas. Pero bueno, sabemos lo esencial, que fue salvado por Jesús, por su fe, en el último instante de su vida. Y que podía haber optado
por hacer lo que hizo el otro ladrón, pero eligió confiar en Jesús. Le miró y se dio cuenta de que allí había santidad. Pues ojalá que el Señor también nos ayude a mirar a nosotros y a ver santidad y a buscarla también para nosotros y a decirle: Señor, sácame de aquí, sácame de este lugar de pecado y de muerte, porque quiero ser como tú, llévame a tu reino. Pues así se lo pido al Señor, ya sabéis, y bueno, os envío un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones y me despido hasta el próximo.